te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú.
estado teniendo visitas y dar gracias al Señor porque Él nos ha hablado mucho acerca de vivir en el reino de Dios. Vivir en el reino de Dios, en síntesis, requiere de cada uno de nosotros que por fe reconozcamos que la única vía de salvación es creer en Jesucristo como el único, no solamente Salvador, sino Señor. Declararlo Señor de nuestra vida, y declararlo Señor significa que decimos con todo nuestro corazón que Él es el dueño, el que manda, el que la lleva, el que da las órdenes, y que no se cuestionan las órdenes. Por ejemplo, nosotros tenemos un presidente y el presidente dice una cosa y después sale la oposición y dice otra, y el otro sale con otra opinión y otro, y se enreda todo. Y nunca hay una claridad casi. Pero aquí no, aquí hay un solo rey y dueño de nuestras vidas que nosotros lo hemos reconocido voluntariamente como tal. Entonces nosotros no podemos cuestionar la palabra de Dios, la palabra que se nos enseña a través de los discipulados. Cada palabra que usted aprende es para que usted la grabe en su corazón, la memorice y entre a vivir una vida de oración, búsqueda de comunión con el Espíritu Santo, esta persona preciosa, la cual le ayudará a vivir una vida distinta y nueva. Yo recordaba mientras estaba allí que el Señor en todo tiempo, en todo lugar, está llamando a las personas arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado, el gobierno de Dios. Hay que aceptar el gobierno de Dios en nuestras vidas y reconocer que hemos caminado por nuestra propia cuenta. Muchas veces pensamos que, aún siendo evangélicos, pensamos que las tenemos todas y que estamos muy bien, y a veces nos sumamos a criticar a otras personas, otras corrientes y lo que sea, y nosotros, en vez de estar buscando crecer en la gracia del Señor, estamos muchas veces no estamos fijándonos en la gracia del Señor, sino en la desgracia de otras personas que no conocen a Cristo. Pero nuestro enfoque debe ser en lo único que estoy de acuerdo con el Papa cuando vino a Chile, que dijo: mirarlo a Él. La única verdad que dijo. ¿Ah? No tengáis miedo, mirarlo a Él. ¿Ah? Entonces Él es sobre todas las cosas, sobre toda persona, sobre todo principado, sobre toda potestad, es el Señor. Y en Él está fundada nuestra esperanza de vida eterna, nuestra esperanza de salvación, pero también nuestra esperanza de vivir como hijos e hijas de Dios ahora aquí. Y la semana anterior, los siervos que estuvieron ministrando estuvieron hablando precisamente, recalcando, enfatizando mucho del reino de Dios. Y el mensaje, como decía Jerry, el gringo, es uno solo. Y muchas veces uno quiere saberse la Biblia de tapa a tapa, saber las genealogías anteriores de Levítico, montones de cosas que están allí. Pero el Señor claramente dijo que cuando manda a evangelizar a los apóstoles, le dice: enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. Entonces ahí se clarifica más la palabra de Dios. Entramos en una etapa en la que había una ley que era para el pueblo judío, y ahora ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia que vino mediante Jesucristo. Jesucristo cumplió totalmente la ley, y luego, como aclara, los que leen la Biblia tienen que leerla más todavía, el Nuevo Testamento aclara que Él abolió la antigua ley, porque
o testamento. ¿Ah? Él creó un nuevo estado, el estado de gracia en el cual nosotros podemos entrar. En la ley solamente podían vivir y vivir en esa ley los judíos, pero ahora podemos participar todos los judíos, todos los que estábamos judíos, porque no éramos judíos, pero ahora para todos los cristianos, para todos los creyentes, para todos quien crea en Él y reciba a Jesucristo como Señor, no como salvavidas. Muchas veces nosotros confundimos a Jesús como salvavidas. Es como cuando usted va a la playa y se mete al mar y se ahoga y se cree el mejor nadador y de repente se ve que se está ahogando, entonces viene un salvavidas y lo salva. Y después usted lo salvaron y ya se olvidó y sigue viviendo su vida tal cual. No, Jesús no es solamente salvavidas, sino que es el Señor. Comienza una nueva etapa en su vida, eso es súper importante. Y luego lo otro que dijo Jerry, que el centro prácticamente, ¿se acuerda alguien? Que como concentrado todo lo que es las leyes del reino de Dios, están ahí concentradas en lo que llamamos el sermón del monte, ¿ya? Y yo repasando el sermón del monte me encontré en Mateo 5:48 con una palabra que puede dejarnos perplejos a todos y que podríamos empezar a discutir nosotros toda la noche y a lo mejor no llegaríamos a un acuerdo, pero el Señor quiere que lleguemos a un acuerdo respecto a su palabra. Dice esa palabra: sean pues ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, lo primero es que Jesús dijo que seamos perfectos. ¿Y alguien cree que puede llegar a ser perfecto? ¿Ah? Es complicado el tema, pero vamos usando la palabra del Señor a llegar a una cierta claridad con eso. Pero lo primero que quiero yo es que nosotros oremos al Señor y abramos nuestro corazón. Diga, Señor, yo quiero no solamente abrirme, cuando hablamos de abrir el corazón, es que quiero decir que abro mi mente. Yo abro mi mente para atender tu palabra. Y pido que tu Espíritu Santo me ilumine, me abra la capacidad para entender. Estoy atendiendo, pero ahora también, con la ayuda de tu Espíritu Santo, voy a entender, a aprender, para luego poner en práctica lo que estoy aprendiendo, Señor. Porque ninguna cosa de la palabra de Dios que nosotros aprendamos es un conocimiento inútil o vago. No, todo conocimiento que nos entrega la palabra de Dios es para que nosotros lo vivamos, lo practiquemos, sea una práctica habitual en nuestras vidas. Cada enseñanza que está en la palabra de Dios es y debe ser una práctica diaria en nosotros, queridos hermanos. Por eso, papá, ahora estamos aquí en su presencia y en el nombre de Jesús, bajo la sangre de Jesús que nos lava y nos limpia de todo pecado, pedimos que a cada uno de nosotros, según el conocimiento adquirido, según lo poco o nada que sepamos de Jesús, se nos abra el entendimiento, se nos abra nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, y que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestras vidas. Queremos entender tu palabra, queremos atender a tu palabra, queremos comprender tu palabra, queremos vivir tu palabra, vivir en obediencia, porque te hemos reconocido, Señor Jesucristo, como el amo, el dueño y Señor de nuestras vidas, y realmente queremos obedecer.
Y aquí, Señor, usted parece que nos pone una vara muy alta a nosotros como seguidores suyos, pero queremos entender lo que usted nos está diciendo para poder vivirlo, Señor, para poder ser perfecto como papá lo es, así como Jesús también. Decía yo, el Padre uno somos, así nosotros queremos decir, nosotros y el Padre uno somos. Nada de lo que hacemos, decimos, pensamos, sentimos, lo hacemos por nuestra cuenta, sino que lo hacemos pensando que el nombre de nuestro Padre Celestial sea glorificado. Que las personas, escuche bien, pídale usted esto, Padre, yo anhelo que las personas glorifiquen tu nombre a causa de mi buena conducta, a causa de mi amor, a causa de mi ejemplo, a causa de mis palabras, a causa de mis pensamientos y a causa de mis acciones, que son todas para darte gloria a ti, Señor. Y de esa manera, Señor, se les facilite el camino para que estas personas que no tienen esperanza adquieran la esperanza bienaventurada de gloria que tú has traído sobre nuestras vidas. Cada uno de los que estamos aquí, te necesitamos, papá. Queremos ser más que vencedores y no vivir una vida distorsionada, Señor, sino vivir definitivamente bajo tu reinado. Gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí presente y traes una palabra que nos va a dirigir, que nos va a rectificar, a lo mejor nos va a golpear, pero ese golpe es para bien. Gracias, papá. Amén. Amén. Entonces, sean pues ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto, dice el Señor Jesucristo. Eso es como un complemento de todo lo que estaba diciendo anteriormente el Señor en lo que llamamos el Sermón del Monte. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ahí el capítulo 5, de ahí usted lee todo eso. Entonces, frente a esta palabra que nos ordena ser perfectos, debemos descubrir que la única forma o manera de ser perfecto como lo es el Padre es vestirnos por medio de la fe. Escuche bien, me visto por medio de la fe con la justicia de Cristo. La justicia, esa se llama justicia imputada. Yo era el más miserable, el más indigno, pero vengo a Cristo Jesús y me viste con vestidura de salvación al recibirlo a Él como el Señor de mi vida. Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación. Dios me vistió. Qué precioso. Ni siquiera yo me vestí. Dios me vistió con vestidura de salvación. Qué linda esa vestidura. Dice, me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió. Las fiestas eran tremendamente hermosas y se ataviaba muy hermosamente el novio. Y como a novia adornada con sus joyas. Los dos ejemplos, varón y hembra. Entonces, es un gozo de la salvación recibida que no es porque yo la merecía. Ninguno merecíamos la salvación. Pero Dios en su misericordia sabemos que envió a su Hijo Jesucristo para que creyendo en Él, en su señorío,
nosotros arrepentidos de corazón le recibiéramos en nuestras vidas como Señor y Salvador. Y esto en Gálatas 3, 26, 27 dice, pues todos ustedes son hijos de Dios. Todos ustedes son hijos de Dios. ¿Acaso alguno hizo algo más bueno que el otro? Ayunó más, oró más, se santificó más, se purificó más a sí mismo, hizo buenas obras? No, dice, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Otra vez, esta vestidura de salvación es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. De Cristo estamos revestidos. ¿Se entiende un poquito ese? Es como poético. Y también en Colosenses el apóstol Pablo prácticamente refrenda todo esto que está diciendo el Sermón del Monte. Dice, por ejemplo, capítulo 3, versículo 9, dice, no se mientan unos a otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos, no solamente con sus sentimientos, sino con sus acciones. Versículo 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. En ese proceso estamos siendo renovados conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Por eso, otra versión ahí, no importa ya si alguien es judío o no, si está circuncidado o no, tampoco importa si es de un país u de otro, tampoco importa si es esclavo o libre, sino que Cristo es el todo en todos. Entonces, luego mire lo que habla de las vestiduras, ¿ves? Vístanse entonces como escogidos de Dios. Otra vez, vestiduras. Versículo 12. Como escogidos de Dios, santos y amados. Luego aconseja, amen a los demás, sean buenos, humildes, amables y pacientes. Versículo 13, sean tolerantes unos con otros. Y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense, así como el Señor les ha perdonado a ustedes. Versículo 14. Y sobre todo ámense unos a otros, porque el amor es el mejor lazo de unión o de unidad. Versículo 15. Todo esto lo explica el apóstol. Ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, unidad, el cuerpo de Cristo. Entonces dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones y sean agradecidos. No se olviden nunca de las maravillosas enseñanzas de Cristo que están en el Sermón del Monte. Y cuando se enseñen unos a otros o se corrijan, háganlo de manera inteligente. Canten salmos, himnos y cánticos espirituales, dando gracias a Dios de todo corazón. Y todo. Por eso ahí los Canutilandia tiene que venirse abajo, Canutilandia. La ciudad de Canutilandia tiene que, ¡pum!, todo abajo. Derribada Canutilandia y establecer el reino de Dios. Dice, todo lo que hagan o digan, háganlo como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo. Todo. En griego, todo. ¿Qué significa todo en griego? ¿Saben griego ustedes? ¿Eh? Y en hebreo, todo. ¿Saben hebreo? ¿Ves? Sabemos 3 idiomas. En chileno, todo es todo. ¿Cómo tratas a tu esposa?
cómo tratas a tu marido, cómo tratas a tus hijos, tus nietos, cómo te comportas en el trabajo, cómo cuidas lo ajeno sin apropiarte de nada, cómo vas procurando que la gente glorifique a Dios. Jesús lo dijo también, para que los hombres glorifiquen a Dios a causa de vuestras buenas obras. Una vida de santidad, no de esos tipos de santos que estamos acostumbrados a ver, donde ponemos cara tan bonita muchas veces en un lugar como este, pero a veces en la casa no se le puede ni mirar. El Señor nos ayude a entender, a aprender y a practicar lo que Él nos está enseñando. Todo lo que hagan o digan, háganlo como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo y denle gracias a Dios el Padre por lo que Cristo ha hecho por ustedes. Y en Hebreos 12:14, más aún dice, esto es necesario, pues sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, todo lo que se llama santidad son las acciones que les muestro yo en el Sermón del Monte y en Colosenses 3:9 adelante, hasta el 17, una síntesis de lo que es vivir en santidad. No es andar calladito, como haciéndose el... Puede ser ágil, puede ser enérgico, puede ser juguetón, puede ser alegre, puede ser risueño, pero santo en todas sus maneras de vivir. ¿Ah? Esto es necesario. 3.12, una explicación del 3.12, la compasión. También debemos darnos cuenta de esto, mire. La compasión, la bondad, la humildad, la gentileza y la paciencia no llegan automáticamente. No es hacer automáticamente nuestra característica de vida. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, no se produce el tiro, el cambio así, sino que ahí adquirimos la responsabilidad de adoptar estas cualidades. Yo no soy de buen genio, Señor, pero en el nombre de Jesús renuncio a mi mal carácter, a mi mal genio, y adquiero ese carácter dulce y amable que tú tienes, Señor Jesús. Y por la ayuda de tu Espíritu Santo sé que ahora revestido como nueva criatura, por eso el apóstol Pablo decía con certeza, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ya olvídense de eso. Todo es nuevo. Entonces, nos damos cuenta que cuando entramos al reino de Dios, tenemos la responsabilidad de adoptar estas cualidades. Entramos al reino de Dios. Cuando una persona viene de otro país, tiene que adaptarse a las leyes del país. Conocemos muchos extranjeros, les pregunto por qué no trabajan. No, es que primero tengo que tener la documentación y para tener la documentación tengo que cumplir ciertas normas, ciertos requisitos, ciertas fechas, ciertas cosas que tengo que entregar a la autoridad y cuando eso se cumpla recién me van a dar mi residencia. Hay unos que después le dan una residencia por un tiempo solamente y luego después ellos piden la residencia definitiva. Si usted ha llegado a Cristo, inscríbase en el nombre de Jesús para una residencia definitiva en el reino de Dios, no para andar entrando y saliendo. ¿Ah? No. A veces entramos y salimos, nos dicen, no, es que yo siempre estaba en la iglesia, pero a veces dentro de la iglesia, no hablo del edificio, sino como grupo de personas que somos la iglesia, cometemos errores tan graves, pecados tan grandes que
avergonzarían aún a la gente del mundo. Doloroso, triste. Hoy día casi me desmayo porque me dijeron, ¿usted conoce a fulano de tal? No, ese es un pastor. Me lo dijo una persona que es seria. Y me quieren mucho a mí, me tienen harto respeto, pero igual me lo dijo. Ese varón va a tal iglesia y es pastor. Y lo condenaron a 11 años por que realizaba videos de pornografía infantil. Y había una colombiana que le pasaba las guaguas para que él realizara todas esas estupideces, esas suciedades, esa inmundicia. Y lo sorprendieron y ahora está condenado a 11 años. Ojalá no salga en los diarios, en las noticias tristes, fome, ¿entiendes? Entonces, el hecho de ser, por eso, de ser canuto, en el canutismo uno hace esto, o sea, yo elijo algunas cosas que son agradables, por ejemplo, venir a la iglesia los días domingos, los días jueves y cantar, qué lindo se canta, qué bonito, qué lindo. Oye, qué lindo cuando oran por mí, qué lindo cuando le pedimos al Señor que los sane, qué lindo cuando hacemos cosas, cuando aquí con comida, aquí nosotros. Todas las reuniones terminan a veces con comida, qué lindo compañerismo. Entonces, a veces hay agrupaciones de personas, por ejemplo, la Junta de Vecinos, Centro de Madre, otros grupos, también hacen fiestitas y hacen compañerismo, así, comen y la pasan bien, oye, qué lindo, también es parecido. Pero esto es mucho más que eso. Es que cada uno de nosotros tiene un compromiso primeramente con Cristo Jesús. Lo he recibido como Señor y dueño de mi vida y estoy decidido a cambiar mi manera de vivir con la ayuda del Espíritu Santo. Estoy decidido a vivir para Cristo en todo y con toda situación. En lo bueno y en lo malo voy a seguir a Cristo. No voy a aflojar, no voy a retirarme. No, si un hermano, si un pastor me dañó, me ofendió, porque cada vez que encuentro personas le hablo del Señor y las personas como me conocen, que ni se nota que han sido cristianos, se acerca uno y me dice un gesto tan simple como por ejemplo a un viejito que pasa todos los domingos y le compro un chicle. Y él ya se acostumbró, sabe que pasa por ahí y me pasa el chicle. Y el domingo anterior me dijo yo era cristiano y empezó su triste historia de decepción y de vivir en una iglesia donde lamentablemente le dieron muy mal testimonio y quedó dañado y se alejó y todo eso. Es una historia que se repite muchas veces. Entonces, ahí hablando y ministrando, hoy día volvió a pasar, ahí le hablábamos otra vez. Pasó otro pastor y se lo presenté, le dije, mira, y empezó a hablar también, a abrir su corazón paso a paso. Entonces, eso es demasiado triste. Es triste para las personas que creemos de todo corazón en el Señor, el corazón de Jesús, el corazón del Padre, ¿cómo sentirá también ese dolor? ¿Cómo sentirá ese dolor? Entonces, tenemos la responsabilidad de adoptar estas cualidades que el Señor nos está enseñando. Pero también nos damos cuenta, si es que no se ha dado cuenta, que no es una lucha de carne que usted se va a proponer y voy a hacerlo y voy a ser buen genio ahora, de aquí en adelante voy a ser buen genio. No va a lograr. No podemos lograrlo por nuestra cuenta. En la medida que nos rendimos al control del Espíritu Santo, Él nos va a ir cambiando
para que nuestra vida se convierta en un reflejo de Cristo y de sus cualidades. Entonces, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Eso no sé, parece que lo habló Jerry también, o Víctor Manuel, pero yo como 2 meses antes, yo meditaba en eso, Cristo en nosotros o en vosotros la esperanza de gloria, y yo decía, ¡oh, qué rico! Cristo en mí, la esperanza de gloria, mi esperanza eres tú, Señor, la esperanza de gloria, Cristo en mí. Y como que algo dentro, en mi interior me dijo, para, no. Cristo en ti es la única esperanza de gloria para ellos, para los que están perdidos. Tienes la responsabilidad de mostrar a Cristo a través de tus palabras, de tus gestos, de todo esto que le estoy leyendo yo, que sale en el Sermón del Monte y en Colosenses y en varias partes de la Biblia. La reiteración de ser llenos de compasión, de bondad, de humildad, gentileza, paciencia, perdón. A eso nos llama Cristo. A eso nos llama Cristo. No nos llama, por ejemplo, cuando venga el juicio, el día del juicio, no va a decir, a ver tú, yo te voy a ajustar cuenta porque tú nunca resucitaste a un muerto, nunca ejerciste un don de sanidad. ¿Por qué no lo hiciste? No lo va a arrepender por eso. Porque los dones son regalos que el Señor da como quiere y a quien quiere. Pero sí te va a llamar a cuentas por tu vida, tu actitud. Por ejemplo, cuando dice, ven buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Bienvenido, por así decirlo en otras palabras, bienvenido. Hija mía, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve preso, hospitalizado y me visitaste. Y el cristiano le dice, Señor, ¿cuándo? Cuando lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste. ¿Entiendes? O sea, las gestiones del amor, de lo que dice ahí, el vivir esa vida compasiva y llena de misericordia. ¿Ah? Sed perfecto como vuestro Padre que está en los cielos. En la vida normal, diaria, Jesús nos manda a tener el amor como su Padre. Y aquí venimos a la palabra perfecto. Póngale atención. El idioma hebreo no tiene muchos adjetivos. ¿Quién es profesor que diga qué es lo que es un adjetivo? ¿Quién sabe? ¿Nadie? Ya, ayúdenme. Claro. Por ejemplo, ¿cómo es tu nombre? ¿Ah? Connie, qué bondadosa eres tú. Connie, Claudio, qué pacífico eres tú. ¿Ah? Amén, digamos. Entonces, eso es un adjetivo, algo que va acompañando el nombre diciendo eso. Entonces dice que el idioma hebreo no tiene muchos adjetivos, por lo cual usa muchas veces hijo de, junto a un nombre abstracto. Por ejemplo, con el ejemplo ustedes lo van a entender. Por ejemplo, en los judíos se ve una persona que era muy pacífica, le decían que era un hijo de paz. Hijo de paz. Si era un hombre que era bueno para consolar, como Bernabé, hijo de consolación. ¿Se da cuenta? Entonces, de este modo, un hijo de Dios es una persona que se parece a Dios. Vamos, póngale atención. Es una persona que se parece a Dios.
por la razón por la que debemos tener buena voluntad y amor inconquistable es que Dios también tiene buena voluntad para con nosotros y un amor inconquistable. Y si nosotros tenemos eso, llegamos a ser hijos de Dios, personas que se parecen a Dios. ¿Ya? Esta es la clave de este versículo. Por lo tanto, tienen que ser perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Esto a primera vista y a primer oído, escucharlo, parece un mandamiento imposible. Pero si fuera imposible, Jesús nos hubiera dicho, pensemos así, porque Jesús no te va a mandar a hacer, por ejemplo, algo como, no sé, anda al planeta Marte y vuelve en su tiempo. No te va a mandar a hacer porque eso es imposible para nosotros. Pero sí es posible ser amable. ¿Es posible para usted ser amable? ¿Es posible para usted hablar sin mentir? ¿Es posible o no? Dígalo o no. Aunque sea un mentiroso, dígalo. ¿Es posible vivir en la verdad? Es posible, ¿cierto? ¿Es posible amar? ¿Es posible ser compasivo? ¿Ser ayudador? ¿Es posible? Para el que cree todo es posible. Entonces, esa es la idea. Esa es la idea. La idea entonces es esta palabra vista parece un mandamiento imposible, pues nadie podemos pensar siquiera en acercarnos a la perfección de Dios. Pero la palabra griega para perfecto es ahí teleios. ¿Cierto, Pastor Cristian? Teleios, él sabe. Esta palabra se usa en griego en un sentido muy especial. No tiene que ver con perfección abstracta o metafísica que está fuera de nosotros, sino, pongámosle por ejemplo, cuando en el Antiguo Testamento se traía un corderito para sacrificarlo delante del Señor y entonces los sacerdotes lo revisaban que no tuviera ningún defecto. Entonces, cuando este animalito no tiene ningún defecto, entonces es teleios, o sea, perfecto para el sacrificio. ¿Se entiende o no? Perfecto. El corderito no es perfecto, pero para lo que se requería era perfecto. No tenía ningún tipo de enfermedad, ni daño, ni herida. Tenía que ser presentado, era perfecto. Perfecto. Por ejemplo, también una persona que ha alcanzado ya la madurez como varón, supongamos, cualquiera de ustedes que ya tiene más de 20 o 30 años, es uno en el sentido de persona, de hombre o mujer, ya es teleios, ya es perfecto, porque hasta allí era la medida de crecimiento, lo que tenía que llegar a ser. ¿Ah? En relación, es perfecto en relación a un niño, porque el niño todavía está creciendo. ¿Se comprende un poquito, no? Entonces, yo en relación a Rafael soy perfecto, porque llegué a mi estatura, llegué y me desarrollé y ya no voy a crecer más. Entonces en relación a Rafael no. Rafael todavía no es perfecto porque le falta crecer, todavía llegar a una estatura. Por ahí más o menos teleios, ¿ya? Entonces, sigamos. Por ejemplo, el estudiante. También eso se usaba en el griego. Por ejemplo, el estudiante que pasó todo, hablemos de... hay aquí alguien que ya egresó y es técnico, es ingeniero, alguna cosa, doctor, alguna cosa, alguien que ya salió, o tiene alguna carrera técnica, alguna cosa, ¿ya? Allá hay uno, menos mal, y los otros no quieren reconocerse. Por ejemplo, una preciosa enfermera es Andrea.
¿Ah? Paramédico, ¿eh? Pero en relación a los otros que entraron a estudiar paramédico, tú eres perfecta. ¿Se entiende? ¿Se está entendiendo, no? En ese sentido es que ya, vamos adelante. Una persona que completó todos sus estudios es en forma completa, es teleios, es decir, perfecto en relación a aquel que aún no los completa. ¿Ya? La idea entonces griega de perfección es que una cosa es perfecta si cumple el propósito para el cual fue diseñada. Y la palabra de Dios dice que nosotros fuimos llamados para vivir en buenas obras, las cuales Dios diseñó de antemano. ¿Se da cuenta? Entonces usted, si está viviendo en esas buenas obras, está siendo con la ayuda del Espíritu Santo compasivo, amoroso, perdonador, ayudador, perdonador, todas esas cositas. Entonces usted está pareciéndose a la perfección de Dios el Padre. La idea entonces es que una cosa es perfecta si cumple el propósito para el que fue diseñada. Por ejemplo, una herramienta. Una herramienta, por ejemplo, una llave de... ¿Cómo se llama esa? Para la llave de la rueda. Una llave de rueda. Hay diferentes medidas de tuercas. Entonces usted toma la llave de rueda y la ajusta a la tuerca. ¿Es perfecta esa llave de rueda? Si le hace justo la medida. Y empieza usted a soltar la rueda, porque esa llave es perfecta para cumplir el propósito. Usted y yo seremos y somos perfectos si cumplimos el propósito para el cual Dios nos llamó a ser hijos e hijas de Dios aquí en la tierra. Por eso que dijo que nosotros, él dijo, el profeta dijo que la luz vino, llegó la luz. ¿Quién es la luz del mundo? ¿Quién es? Cristo. Es la luz del mundo, pero luego dijo, ustedes son la luz del mundo. Usted es la luz del mundo. El mundo está en tiniebla en este momento, pero precisa de nuestra luz. También nos dijo, ustedes son la sal de la tierra. No dijo nada. Yo soy. Él es la luz del mundo, pero ahora nos impartió la persona de Cristo para que Cristo en nosotros sea la esperanza de... No sé si me entiende, cuando veían a Cristo y haciendo milagros y hablando y amando y perdonando, la gente lo miraba, era una esperanza de gloria que nacía en su corazón. Y entonces cada uno de nosotros, cuando nos conozca la gente, trate con nosotros, vea nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de actuar en todas las áreas, para ellos van a ser la esperanza. Ahora sí que tengo la oportunidad de conocer al verdadero Dios, al verdadero Cristo, pues esta persona, este hermano, este canuto, como quiera decirle, es una persona que es sin doblez, que no es mentirosa, que no anda con chamullos, como decimos los chilenos, sino que es noble, es real, y cuando él dice una palabra la cumple. Y cuando comete un error, de inmediato va y pide perdón y no se excusa. Entonces esa persona está viviendo de acuerdo al propósito para el cual Dios te llamó. Dios nos llamó con un propósito, a hacer luz en este mundo. No a ser parte de las tinieblas, no aumentar las tinieblas, con nuestra actitud, con nuestras vidas. Teleios es el nombre que se forma del nombre telos. Telos quiere decir fin, propósito, objetivo, meta. ¿Se da cuenta? Entonces el Señor tiene un propósito contigo. Y Él vas a ser y somos perfectos si cumplimos ese propósito. Por eso el apóstol Pablo sabía, prosigo al blanco. Prosigo al blanco. A la meta, al supremo llamamiento. Yo estoy ansioso y quiero cada día más.
Y por eso vivía contento. Pablo no es que pasó siempre sano, tuvo enfermedades. Pablo fue azotado. Pablo lo dejaron por muerto, apedreado. Pablo sufrió en las cárceles más infernales, más drásticas de ese tiempo. Pero él tenía un corazón de contentamiento porque sabía que todo lo que estaba haciendo, diciendo y viviendo era para agradar a papá, para vivir, para ser teleios, perfecto en relación al propósito del Padre. ¿Se entiende un poco? A lo mejor no sé explicarlo bien, pero ojalá que el Espíritu Santo en usted le haga comprender que usted y yo somos llamados con un propósito maravilloso. Cuando una persona es perfecta, una cosa es perfecta si cumple el propósito para el que fue diseñada. Una wincha de medir, ¿para qué fue diseñada? Ya, entonces cuando usted la usa, 20, 30 centímetros, está cumpliendo el propósito. Usted fue diseñado para amar, para perdonar, para bendecir, para ayudar, para hacer luz. Yo también. Entonces cuando cumplimos el propósito, somos teleios, perfectos. Somos parecidos a papá. A mí me conmueve todo esto, no sé a usted, a lo mejor le llama la atención, pero yo quiero que el Espíritu Santo lo produzca en nosotros para hacer la diferencia. La gente anda buscando a gente diferente, gente que ame, gente que perdone, gente amable, gente amorosa, no gente que no dice la verdad. También el hecho de ser teleio significa que muchas veces tú por decir la verdad vas a ser menospreciado, te van a tratar mal, te van a tratar, hoy en día se está usando mucho esas palabras, ¿no es cierto? Que eres, ¿cómo? Ayúdenme, en relación a muchas ideas que están flotando en el mundo ahora y te dicen así, discriminatorio, una de ellas. Todo es discriminación para ellos. Le decía, me contaba la Cristina respecto a nosotros estábamos mirando un programa de la Tierra, eso del norte, un lugar bien bonito que hay en el norte, en Colchane, y la Cristina nos echó a perder toda la historia porque, oye, qué buena y qué simpaticón el tipo. Entonces la Cristina nos contó la historia, sabía que el hombre era homosexual. Y el homosexual en una oportunidad estuvo nos nombró un programa, nosotros no vemos nunca ese programa, en el cual había un varón que era cristiano evangélico y tenía su hija lesbiana. Y su hija lesbiana se iba a casar con otra mujer. Y él fue y le preguntó al papá si iba a asistir a la boda y le dijo, no, porque yo no puedo asistir porque eso está en contra de la palabra de Dios. Y él le insistía, pero ¿cómo puede ser tan cerrado de mente? Y empezó a tratarlo mal. Y él dice, no, pero es que yo amo a la hija, pero ella está en contra del Señor, está en contra de la palabra. Nunca le iban a entender. Dice que lo trataron por todos los medios de convencerlo, pero él le decía, no, estoy en desacuerdo completo, no puedo vivir en eso. Entonces, la gente, todo el mundo, seguramente el 90% de los que vieron ese programa estaban de acuerdo con el periodista, porque él como papá, y entonces, y lo recurrente que siempre le dicen las personas, a ti, yo creo que ya te han dicho muchas veces, entonces, ¿dónde está el amor de Dios? Pues, ¿sí o no? El amor de Dios, y bueno, que no decís que el amor de Dios, y por qué tú, entonces déjalos si ellos se aman, pero está fuera de la palabra de Dios. Entonces tú tienes que decir la verdad, aunque te traten mal, al final la persona discriminada vas a ser tú, pero tenés que aceptarlo. Jesús dijo, si en el árbol verde hicieron esto por sí mismos, lo discriminaron, lo maltrataron, lo insultaron, lo martirizaron, lo crucificaron, hicieron todo lo que quisieron con él, ¿qué más van a hacer con ustedes? Entonces, por causa de Cristo,
también el apóstol Pedro dice, a vosotros es dado padecer por causa de su nombre. Entonces el hecho de nosotros parecernos a Cristo y ser todo lo bondadoso que seamos, todo lo bondadoso que queramos, que lo hagamos de un corazón limpio y puro, siempre las cosas, y siempre van a mirar y decir, no, pero este no puede ser tan limpio, este con alguna maldad está ayudando, algo se trae entre manos. ¿Ah? Pero usted, si está con un corazón limpio, dispuesto a vivir para Cristo, siga viviendo, no importa. ¿Qué te importa que te digan los demás? Que ya no vales. Cuando hay uno que compró tu vida a precio de sangre. ¿Ah? ¿No es cierto? Entonces, séate ellos. Podemos ser perfectos. O sea, ser parecidos a papá. Papá ama, usted ame. Papá perdona, usted perdone, yo perdono. Papá es compasivo, mostremos compasión. Papá es misericordioso, seamos misericordiosos. Jesús fue perfecto en todo sentido de la palabra porque, mire, la pregunta, ahí llegamos a la pregunta. Una persona es perfecta si cumple el propósito para el que fue creada. Entonces, la pregunta, entonces, ¿para qué fuimos creados? La pregunta, ¿con qué propósito fue creada la persona humana? Respuesta, Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces nosotros somos como la imagen de Dios, mostrándose a la gente, amorosos, perdonadores, limpios de corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cuántos quieren ver a Dios? Sea limpio nuestro corazón. Entonces, bienaventurados los que limpio corazón. Entonces dijo Génesis 1:26, ahí está la respuesta. ¿Con qué propósito? Diga usted, ¿con qué propósito fui creado yo? Ser hecho a la imagen y semejanza de Dios. Fui creado para parecerme a Dios. Las características de Dios es amor, bondad, buena voluntad, buscar el bien de cada criatura, no importando lo que los demás nos hagan. Esto lo vemos en Jesús, nuestro ejemplo, ¿no es cierto? Él no le importó nada lo que hicieron con él porque él quería hacer la voluntad del Padre. ¿Ya? Cuando esto se reproduce en la vida de tuya y mía, el amor incansable de Dios, el perdonar, el servicio sacrificial. A veces tienes que sacrificar cosas, a veces tienes que sacrificar tiempo, a veces tienes que sacrificar dinero, a veces tienes que sacrificar tu descanso para bendecir a otro. Entonces, servicio sacrificial. Esta persona se está pareciendo a Dios y por lo tanto es perfecta, es teleios, en el sentido de la palabra del Nuevo Testamento. En sencillo, quien se interesa más por los demás será la persona más perfecta. Lo único que nos hace semejante a Dios, queridos hermanos, es el amor ágape, que nunca deja de preocuparse por los demás, le hagan lo que le hagan. Nos realizamos en nuestra humanidad, cuando perdonamos como Dios perdona y amamos como Dios perdona. Aleluya. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece si meditamos? Cierre sus ojos. Tenga un momento. Haga algo que nos cuesta tanto. Le voy a pedir, aunque sea 1 minuto o 2 de silencio meditando en esta palabra. ¿Qué tengo que ver yo con esto, papá?
todo silencioso. No empiecen ni siquiera a hablar en lengua, ni a decir, oh, gracias, Padre, porque nos cuesta tanto. Nos interrumpimos porque cuando estamos en silencio, meditando, ¿sabe por qué no nos gusta mucho el silencio? Porque ahí somos confrontados en nuestro ser interior. El Espíritu Santo. Aleluya.